Chile está llevando adelante un proceso de reforma en educación bastante complejo, en el cual seguramente la toma de decisiones es un elemento muy relevante. Me gustaría que nos explicaras un poco cómo desde el CIAE estás apoyando este proceso que está ocurriendo en la reforma de Chile. Básicamente nosotros estamos trabajando en un proyecto que lo que hace es tratar de visibilizar aquellas cosas que actualmente no es posible ver si es que trabajamos solamente de la estadística educativa. Nosotros estamos considerando cómo a través del contexto donde los estudiantes viven o donde estudian pueden afectar su desempeño escolar y cómo eso, en la medida que nosotros estamos trabajando en apoyar lo que es la creación de estos nuevos sistemas locales de educación que van a reemplazar a la administración municipal que actualmente se hace cargo de las escuelas públicas, pero eso no lo podemos relevar, no lo podemos hacer visible si es que no analizamos la información más en un contexto general, donde está funcionando este sistema educacional que no opera en el vacío, opera en una geografía, opera en un contexto, en un barrio específico, ciertos elementos distintos como la accesibilidad urbana. Qué interesante, porque en lo que estás diciendo, estás hablando no solo de los elementos que son vinculados de manera natural y tradicional a la educación, que son los que todos nos saltan a la mente de primera, sino otros elementos que quizás no se nos ocurriría analizar en función al impacto que puedan tener en la educación. Uno de los factores que nosotros estamos estudiando en este momento es la distancia que los niños se encuentran a su colegio. Nosotros estamos trabajando en generar mapas que nos permitan determinar cuál es la probabilidad que tiene un niño que vive en una manzana dada de una cierta ciudad de acceder a una escuela de calidad. Si nosotros hablamos en términos geográficos, que por lo tanto son sujetos a política pública que nos permita de alguna forma igualar y homogeneizar territorios que son heterogéneos, no en variables culturales o geográficas, sino en variables educativas. Las decisiones de educación corresponden a decisiones que son muchas veces multisectoriales. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte tiene mucho que decir si es que hay en la implementación, ¿no es cierto?, del acceso en las líneas de metro o en el transporte público. Si tú cambias esa configuración, te cambia esa posibilidad, esa probabilidad de acceso de los niños. Hay dos cosas que me llaman la atención de lo que acabas de decir. La primera es que hay muchos otros elementos distintos a los tradicionales y el tipo de trabajo que tú estás haciendo pues no solo toma los elementos que son obvios y naturales, sino está observando aquellos que no necesariamente son obvios, como por ejemplo la distancia o el tipo de transporte que puedo tomar. Pero la segunda que mencionas, que me llama mucho la atención, es el hecho de que ustedes están haciendo análisis de datos que típicamente cualquier otra organización hace, que son análisis que miran en el pasado y hacen estudios sobre lo que ha ocurrido en el pasado, es un entender el pasado, pero estás hablando de algo más interesante, que es la proyección hacia adelante. El sistema de educación público va a tener que enfrentar ciertos desafíos, como por ejemplo que la implementación de los sistemas locales de educación va a ser paulatino, y por otro lado de que el primer elemento de la ley que se implementó en la reforma corresponde a la gratuidad en la educación particular subvencionada. Eso significa que va a haber de alguna forma una migración de estudiantes desde la educación pública a la educación particular subvencionada, dado que en el sistema chileno, en el cual los colegios se financian por la asistencia, tanto los públicos como los privados, y se les paga, ¿no es cierto?, una subvención escolar por la asistencia, puede hacer que esta fuga haga que los colegios en el fondo público, que todavía no adscriban a estos sistemas locales de educación, básicamente no se financien. Entonces lo que nosotros queremos hacer a través de algoritmos predictivos, tratar de decir dónde van a ocurrir esas fugas más grandes, a qué colegios se van a ir, de forma tal de que podamos actuar a tiempo. Otra cosa que nosotros queremos hacer también es prevenir la deserción escolar. Y lo que nosotros estamos haciendo también a través de estos algoritmos predictivos es tomar alrededor de 40 variables que también toman el contexto de donde viven los estudiantes para tratar de predecir la deserción escolar o el abandono. Y por lo tanto, también esto visualizarlo en forma de mapa, porque de alguna forma el mapa te permite ver de alguna forma los puntos más álgidos, ¿no es cierto?, estos hotspots donde están ocurriendo cosas. Ese perfil que tienes tú como científico de data, de poder construir estos modelos, de poder generar los mecanismos que me permiten establecer la predicción. Cuéntame, ¿qué rol o qué perfil tiene un científico de datos? Bueno, en primer lugar, un científico de datos tiene que tener mucho conocimiento de estadística. No es algo exclusivo, ¿no es cierto?, de las ingenierías ni de otras ciencias duras, por decirlo así, sino también existe
ese conocimiento muy avanzado de estadística en profesiones relacionadas con las ciencias sociales, como son la psicología o la sociología. Yo creo que lo que sí acerca un poco este perfil hacia esa parte más de ciencia tradicional, dura, por decirlo así, el hecho de aplicar modelos de ciencia de la computación, el hecho de aplicar modelos de inteligencia artificial, pero en la medida que ese conocimiento a través de nuevas herramientas que van saliendo está siendo encapsulado, básicamente el científico de datos como profesión moderna, por decirlo así, tiene que ver con tener las técnicas adecuadas para hacer los análisis. A eso me refiero a la estadística, a la econometría o a la ciencia de computación, pero básicamente entender el contexto en el cual está trabajando, ¿no es cierto? Y formular las preguntas adecuadas. Y esa pregunta relevante que sirva a los tomadores de decisiones, que sirva para la política pública. Y la gracia del científico de datos es que puede, a partir de los datos, inferir algunas preguntas. Nosotros, por ejemplo, para darte un ejemplo bien concreto, lo que nosotros fue analizar, por ejemplo, los datos de desplazamiento de los distintos alumnos de distintas comunas. Y descubrimos que los alumnos se movían mucho. Y lo que descubrimos, ¿no es cierto?, haciendo un análisis más profundo, es que hay distintas coberturas de escuelas en distintas comunas. Y esa cobertura no es homogénea en todas las comunas. Y eso me genera índices, indicadores de servicio. Y esos indicadores de servicio en el fondo te generan estándares. ¿Qué estándar yo tendría que tener, ¿no es cierto?, en una ciudad, por ejemplo? Y si yo defino el estándar, y dice, ok, ¿cómo logro ese estándar? ¿Un estándar de calidad? ¿Un estándar de cobertura? Creo que estamos en un momento tecnológico que permitirá tomar mucha ventaja, porque antes, ¿no es cierto?, nosotros teníamos que tener infraestructura propia para hacer esos cálculos y esos análisis, porque muchas veces la cantidad de datos y el volumen de la información es tal que no podemos manejarla en computador personal, por ejemplo, y por lo tanto se requieren de otras herramientas más poderosas para poder hacer esos cruces y esos análisis y especialmente la limpieza de los datos. Y ahora con el hecho del advenimiento de las técnicas de la computación elástica, del cloud computing, se hace mucho más económico el análisis de esos datos por el hecho que nosotros podemos acceder en demanda a esa capacidad de cómputo que antes, ¿no es cierto?, era escasa. En segundo lugar, yo diría que son las técnicas de visualización de datos. El hecho que nosotros nos permita rápidamente geolocalizar datos y ponerlo en un contexto nos permite darnos cuenta de patrones. Y esos patrones son los que responden preguntas. Nosotros en el caso específico graficamos los distintos desplazamientos y nos dimos cuenta que había un cierto patrón a ciertos niveles de escala. Uno empieza a filtrar, ¿no es cierto?, al principio de puras líneas inconexas. Si uno empieza a filtrar, empieza a ver patrones y se da cuenta que los flujos se producen hacia ciertos puntos específicos. Y eso es algo que tú no podrías descubrir si tú no tienes estas técnicas nuevas de visualización que te permiten rápidamente transformar datos de una forma tabular, por ejemplo, a un mapa. Y en tercer lugar, relacionado con la computación elástica, son los algoritmos de aprendizaje automático. O sea, el hecho de que existan muchas técnicas disponibles y rápidamente fáciles de usar de Machine Learning nos permiten explorar y generar modelos asociados a estas capacidades de cómputa elástica muy rápidamente y tratar de ensayar sistemáticamente modelos que nos permitan mejorar la capacidad predictiva de ciertos fenómenos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la deserción escolar o el cambio de escuela que te mencionaba anteriormente.